Martes 10 de agosto de 2021. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Juan, capítulo 12, versículos del 24 al 26. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Os aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere, da mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde, y el que se aborrece a sí mismo en este mundo se guardará para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, y donde esté yo, allí también estará mi servidor. A quien me sirva, el Padre lo premiará. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Querida familia, venimos meditando a lo largo de las semanas el Evangelio de San Mateo, pero hoy tenemos el Evangelio de San Juan porque estamos celebrando una fiesta litúrgica bien especial, la fiesta de San Lorenzo, diácono y mártir. Un diácono tremendamente importante para la iglesia primitiva, y por eso el Evangelio de hoy nos presenta la necesidad de aprender a morir para dar vida. Fue precisamente lo que hizo el diácono Lorenzo. Vamos con tres mensajes de este Evangelio. Primero, morir para vivir. Segundo, cuidado con el egocentrismo. Tercero, ¿te gustan los premios? Vamos con el primer punto, morir para vivir. Comienza el Evangelio diciendo lo siguiente: Os aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere, da mucho fruto. Aquí el Señor está tomando un ejemplo de la naturaleza. Un grano de trigo que cae en tierra, se entierra y muere. Pero precisamente en ese proceso de enterrarse y de morir es que empieza a dar fruto. Y entonces el Señor establece un símil con lo que debemos hacer nosotros. Pero, ¿qué es exactamente lo que debe morir en nosotros? La respuesta es muy clara: nuestra concupiscencia. Escúchame esta palabra, concupiscencia. Es una palabra que deberíamos aprendernos porque nos afecta bastante en la vida espiritual. El Catecismo de la Iglesia Católica define la concupiscencia como la inclinación desordenada que tenemos al placer, al poder y al tener después del pecado original. Procedo a explicar. Nacemos nosotros con el pecado original transmitido por nuestros primeros padres y en el momento del bautismo ese pecado original se borra, pero persiste en nosotros una cierta tendencia al mal. Eso es precisamente lo que se llama concupiscencia y es a lo que debemos morir permanentemente. Y créanme que no debemos ser teólogos para darnos cuenta de esta realidad. Si analizamos un poco nuestros comportamientos, nuestras tendencias, nos daremos cuenta que desordenadamente nos inclinamos, por ejemplo, a la excesiva comodidad, a la búsqueda del placer, en ocasiones sexual de manera desordenada, al poder, a tener de alguna manera dominio sobre los demás, a no dejar que nadie me domine, sino más bien a sublevarme contra la autoridad, a buscar el dinero de manera enfermiza. ¿Ven? Podemos decir que todo se resume a la inclinación desordenada que tenemos hacia el placer, hacia el poder y hacia el tener. Y todos la tenemos y es una lucha permanente. Eso es lo que San Pablo llama el hombre viejo. Es decir, el hombre de las tendencias desordenadas que hay en nosotros que se opone al hombre nuevo, al hombre renacido en Cristo. El Señor nos dice que debemos morir entonces a todas estas concupiscencias, a todas estas inclinaciones desordenadas. La pregunta que se sigue es, entonces, ¿qué es lo que debe vivir en nosotros? Lo que debe vivir en nosotros es la gracia. Morimos al pecado, morimos a nuestras inclinaciones desordenadas para vivir a la vida de la gracia. Lo que debe vivir eternamente es nuestra alma. Cuando vivimos coherentemente nuestra fe, cuando nos esforzamos por estar en gracia de Dios, entonces estamos muriendo al pecado para vivir a la gracia. Pero no solamente vivimos nosotros, sino que buscamos que otros también tengan vida. Aquí se habla entonces del servicio, de la caridad, del amor, de la entrega. Alguna frase decía que el que no vive para servir, no sirve para vivir. Podríamos matizar esa frase, que es un poco radical, porque en realidad todo el mundo sirve para vivir, toda vez que todo el mundo tiene una dignidad intrínseca. Pero de alguna manera podríamos matizarla diciendo que el que no vive para servir no tiene una vida con sentido, no tiene una vida fructífera, no tiene una vida que se desgasta por el bien de los demás. Es como una vela que jamás se encendió, es como un zapato que jamás se usó, es como una ropa que nunca se estrenó.
Las cosas están hechas para el servicio y el hombre está hecho para el amor. Cuando amamos, nos entregamos, nos desgastamos, y qué lindo llegar ante el trono de Dios con nuestras manos llenas de buenas obras, desgastados como una vela que se ha entregado completamente para dar luz. Qué triste sería llegar como una vela que jamás se encendió. No te estrenaste en esta vida, no te entregaste para nada, viviste solamente para ti y no viviste para los demás. Una vida desgastada en tus propios lujos, en tu propia vanidad, en tus propias cosas, una vida absolutamente egocéntrica. Y con esto vamos al segundo punto. Cuidado con el egocentrismo. ¿Y qué es esto del egocentrismo? La palabra latina ego significa yo. Entonces el egocentrismo es poner el yo en el centro. Y miren lo que dice Jesús: el que se ama a sí mismo se pierde, y el que se aborrece a sí mismo en este mundo se guardará para la vida eterna. Y tal vez algunos se esté preguntando, ¿cómo es esto de que no me debo amar? ¿Cómo es esto de que me debo aborrecer si el Señor ya había dicho, ama a tu prójimo como a ti mismo? Muy bien, esto vamos a explicarlo con toda claridad. ¿Qué es lo que yo debo amar en mí? Yo debo amar en mí mi dignidad de hijo de Dios. El hecho de ser imagen y semejanza de Dios es lo que yo debo amar en mí. Y es lo que me debo esforzar por cultivar. Pero, ¿qué es lo que yo debo aborrecer en mí? De nuevo, mi inclinación al pecado. Recordemos que Jesús hablaba en un lenguaje semita, que es un lenguaje bastante hiperbólico. Es un lenguaje que de alguna manera radicaliza las palabras para ilustrar. Sé que la palabra aborrecimiento para nosotros es una palabra muy fuerte. Pero lo que el Señor está diciendo acá es que nosotros debemos evitar el egocentrismo. Evitar el ponerme a mí como el centro de mi vida. El que está en el centro es Dios. Dios debe ser el centro de mi existencia. Nosotros no somos egocéntricos, sino teocéntricos. La palabra teos en latín significa Dios. Dios en el centro, no yo en el centro. Porque cuando yo equivocadamente me pongo en el centro y la vida comienza a girar en torno a mis propias necesidades, caprichos, gustos, concupiscencias, inclinaciones desordenadas, pues termino haciéndome una vida tremendamente infeliz y haciéndole la vida infeliz a los demás. Pero cuando pongo a Dios en el centro, Dios va a protegerme, Dios va a amarme en realidad, Dios me va a enseñar cómo debo amarme a mí mismo y cómo debo amar a los demás. El hecho de poner a Dios en el centro es garantía de aprender a amarme a mí adecuadamente y amar al prójimo como se debe. Repito, cuidado con el egocentrismo. Y es que el ego nos juega malas pasadas. ¿En cuántas ocasiones terminamos hiriendo gente buena, gente que amamos por nuestro egocentrismo? ¿En cuántas ocasiones terminamos perdiendo gente valiosa porque nos adoramos a nosotros mismos? ¿En cuántas ocasiones, por no tener la humildad de reconocer que fallamos, que nos equivocamos, por no tener la humildad de pedir perdón por ese ego tan elevado que manejamos, en cuántas ocasiones dañamos relaciones hermosas y terminamos perjudicando gente maravillosa? Cuidado con el egocentrismo. A esto se refiere el Señor cuando dice que debemos aborrecer en nosotros ese egocentrismo, esas inclinaciones desordenadas, ese egoísmo. Tercero, ¿te gustan los premios? Yo sé que la respuesta es sí, me gustan los premios. A mí también me gustan los premios. Y miren lo que dice el Señor: el que quiera servirme, que me siga, y donde esté yo, allí también estará mi servidor. A quien me sirva, el Padre lo premiará. Queridos amigos, el Evangelio de hoy nos está hablando de un premio. Pero el premio se conquista. El premio no simplemente se da, sino que se logra. Sabemos que Dios nos da gratuitamente la vida. Dios nos da gratuitamente su amor. Pero debemos esforzarnos nosotros por corresponder a ese amor. Debemos esforzarnos nosotros por recibir adecuadamente, por estar adecuadamente dispuestos a recibir ese amor. El premio que Dios promete no es algo. El premio es alguien. Óyeme bien, el premio que Dios te promete no es algo, porque las cosas pasan, las cosas nos llenan, las cosas se usan. El premio que Dios promete es alguien, y ese alguien es Él mismo, porque tu corazón está hecho para Él. Bien decía San Agustín,
Nos has creado, Señor, para ti, y nuestro corazón estará inquieto mientras no descanse en ti. Entonces, el premio que Dios nos promete es poseerle eternamente. Y tal vez eso nos suena demasiado lejos. Tal vez pensamos, ¿tiene sentido tanto sacrificio, morir a nosotros mismos, la abnegación que esto me representa? ¿Tiene sentido todo esto para esperar una bienaventuranza que no sé si existe? Atentos, tenemos fe, tenemos certeza de que lo que Dios nos ha dicho es cierto. Pero déjame decirte algo más todavía. Aún en esta tierra se recibe el premio de servir al Señor. Obviamente de manera imperfecta. El premio se recibirá perfectamente cuando le poseamos a Él eternamente. Pero mira lo que dice el Señor en el Evangelio de San Marcos, capítulo 10, versículo 30. Pues aún con persecuciones, el que me sigue recibirá 100 veces más en la presente vida, en casas, hermanos, hermanas, hijos y campos, y en el mundo venidero la vida eterna. Queridos amigos, cuidado con caer en la estrategia de Satanás que nos presenta la vida espiritual como solo renuncias, solo sacrificios, solo entrega, no se recibe nada, una vida amargada, pero te oculta el premio, el regalo, la plenitud en el corazón, la satisfacción de seguir al Señor, la alegría sobrenatural que inunda el alma que se ha entregado por completo a Cristo, la certeza absoluta de saber que hemos llegado a aquel que nuestro corazón anhelaba. El demonio te oculta todo esto. El demonio te esconde todas las bendiciones que produce la vida en el Espíritu. Te muestra solo los sacrificios, pero te oculta las bendiciones. Te muestra solo las renuncias, pero te oculta las gracias. No caigas en esa trampa, no caigas en esa trampa. La virtud ciertamente es un árbol de raíces amargas. Claro que hay renuncias, claro que hay sacrificios, pero es un árbol de frutos dulcísimos. Los frutos del seguimiento del Señor, los frutos de la vida de la virtud, los frutos de la gracia son dulces como ningún otro fruto existe sobre la tierra. Recordemos entonces. Primero, morir para vivir. Segundo, cuidado con el egocentrismo. Tercero, ¿te gustan los premios? Compromiso. Vamos a hacer hoy un servicio a los demás que nos cueste sacrificio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.